Bueno, pues tenemos a más personalidades de este Foro Mundial de la Comunicación y esta vez está con nosotros Luisa García, socia y CEO para la región andina de Llorente y Cuenca, ponente de la sesión paralela sobre responsabilidad social corporativa, donde se ha hablado sobre la necesidad de las empresas de implementar modelos de negocio responsables, o si no, serán penalizadas por sus grupos de interés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nos encanta sobre todo tener aquí la responsabilidad social corporativa, algo que no habíamos tenido hasta ahora aquí en esta mesa de este especial del Foro Mundial de la Comunicación. Por lo que vamos a exprimirte todo lo que podamos para que nos expliques sobre todo cómo está esta modalidad, la RSC dentro del grupo, dentro de la empresa, dentro de este sector empresarial y sobre todo sobre las penalizaciones, como hablábamos, por los grupos de interés. Si te parece, háblanos un poquito sobre qué se ha contado en esta sesión de responsabilidad social corporativa y luego ya te iremos preguntando más cositas. Yo creo que en el mundo de los negocios de hoy ya está claro entre la mayoría, no solo de los responsables de comunicación, sino de los gerentes generales y consejos de administración, que los modelos de negocio que no incorporan la responsabilidad social no son sostenibles. Otro tema clave en el Congreso de Comunicación y en la sesión de apertura de la mañana lo hemos visto muy claramente, es el nuevo papel que juega la ciudadanía y cómo vivimos en una era de desconfianza hacia las instituciones tanto públicas como privadas. Y el actuar con responsabilidad social y en trasladar ese compromiso con la sostenibilidad a las audiencias claves de una organización puede ayudar a bajar de alguna manera esas barreras de confianza, que creo que es el principal reto que tenemos todos los profesionales de la comunicación. Sin embargo, todavía hay muchas organizaciones que identifican, por un lado, la responsabilidad social con filantropía, es decir, con programas muy específicos a los que no hay que quitar mérito, que suponen una dedicación de recursos y una actitud positiva por hacer las cosas bien, pero que no son suficientes para enganchar a esas audiencias en el compromiso real que tiene la organización con la sostenibilidad, o incluso aquellas organizaciones que sí que han adaptado su modelo de negocio y han integrado la responsabilidad social, quienes se quejan de alguna manera que todavía no obtienen el retorno en términos de reputación que esperarían. Uy, perdona que te interrumpa. No, por favor. Hace un ratito teníamos con nosotros aquí a Ángela Lloza, CEO del Reputation de Corporate Excellence, y nos contaba que el 80% del valor de las compañías se basaba en intangibles. Un 80% es mucho. ¿Han entendido las empresas el valor de los intangibles y la necesidad de su gestión o todavía andamos de aquella manera? Yo creo que estamos en un proceso de transición. Como sabéis, nosotros tenemos presencia en toda América Latina y ¿qué hemos visto en los últimos años? Hemos visto que al haber una actividad económica con un componente muy fuerte del sector de recursos naturales o economías extractivas por un lado, por otro, al ser una región que aunque evoluciona y crece, todavía tiene inequidades sociales muy importantes en comparación a ese desarrollo empresarial o el desarrollo de las grandes capitales. Y en tercer lugar, el que buena parte de estas compañías están operando en zonas donde la población no tiene acceso a los servicios más básicos, pues las compañías que cumplen o que están en ese momento sí que se dan cuenta y sí que han dicho tengo que trabajar en torno a ejes de sostenibilidad porque si no me van a dejar operar. Yo creo que la industria minera, por ejemplo, en países como Chile, como Perú, como Argentina, es uno de los mejores ejemplos de cuando esto sucede, ¿no? Y sin embargo, hay otros sectores donde a lo mejor todavía no se han enfrentado a ese fenómeno y les está costando un poco más el trabajar en los intangibles desde esa perspectiva más sofisticada y evolucionada y donde la buena reputación pues todavía se considera a veces los americanos dicen un nice to have, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, y ahí coincidimos y colaboramos habitualmente con el Corporate Excellence, no es optativo, es fundamental. También los medios sociales, las redes sociales, los canales de comunicación online han cambiado también el modo en gestionar precisamente los intangibles, la reputación de las empresas. ¿Son un reto? ¿Son una oportunidad? ¿Un enemigo? Yo creo que son un reto, pero son sobre todo una oportunidad. Por un lado, si lo piensas desde la perspectiva, y de nuevo vuelvo a los modelos clásicos de RSC, ¿no? Cuando se hablaba de la responsabilidad social siempre se decía la empresa como agente social y por tanto tiene que interactuar con quienes le rodean. Las redes sociales te permiten plataformas de interacción, estén donde estén esos stakeholders. Te permite además escuchar qué piensan y te permite incorporar esas expectativas en el diseño de tus estrategias, más allá de luego comunicarlas.
Yo creo que el principal desafío para poder aprovechar esa oportunidad es el cambiar el paradigma, y es el que la compañía entienda que en el mundo de la reputación las percepciones mandan, y las percepciones no son correctas o incorrectas, son tal como son, y por eso no puedes pretender establecer una relación con tus stakeholders desde una posición de superioridad o de tener la razón. Tienes que establecerla sobre la base de un diálogo, de un entendimiento, y para eso las redes, insisto, son una herramienta pues que hace unos años no teníamos, y ahora, en lugar de tenerles miedo, deberíamos incorporarlas a nuestras estrategias como una plataforma idónea. Luisa, ¿cómo transformamos la comunicación a través de la RSC? Mira, yo en la intervención he dado 3 claves que creo en nuestra experiencia y a lo mejor muy sesgada hacia el mundo de habla hispana y portuguesa, pero que en nuestra experiencia son muy importantes. La primera, como decíamos antes, es incorporemos esto realmente al modelo de negocio. No pensemos que la RSC solo influye o solo tiene lugar en torno a los programas de ciudadanía o en torno a los aspectos de gobernanza corporativa. Incorporemos la RSC en nuestra oferta de productos y servicios, en el discurso de nuestro equipo de liderazgo, etcétera. De esa manera es como conseguiremos verdadero compromiso. La segunda clave, en mi opinión, es que con las audiencias, con los stakeholders clave de la compañía, tenemos que dialogar antes de proponer soluciones y encontrar el punto intermedio entre lo que los expertos externos nos dicen que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, lo que esos stakeholders esperan de nosotros y luego lo que nosotros queremos hacer y pensamos que está en nuestra mano hacer. Y el tercer punto es, para realmente impactar en la reputación, no debemos concentrarnos solo en lo que llamamos las expresiones, tenemos que concentrarnos en generar experiencias. Y eso es muy fácil con los productos, por ejemplo. Tú generas experiencia con un producto, cuando el consumidor lo prueba, le gusta y repite. Tenemos que inventar la manera en que los consumidores, los líderes de opinión, los trabajadores, etcétera, interactúen con nosotros también en torno a nuestros programas e iniciativas de responsabilidad social, para que se conviertan en verdaderos aliados y además, al haber tenido experiencia propia, puedan ayudarnos a generar esas expresiones positivas por parte de un tercero mucho más creíble que cuando la compañía habla en primera persona. Voy a apelar un poquito a la intervención de Daniel Tirtz en la inauguración oficial de este Foro Mundial de la Comunicación. Él hablaba de Melbourne a Madrid, y a mí me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado en estos 2 años la responsabilidad social corporativa. También se habló allí. ¿Has visto alguna evolución? ¿Ha cambiado algo en el entorno empresarial? Yo creo que se ha profundizado la crisis de confianza del ciudadano hacia las instituciones en general, y sin duda ha crecido exponencialmente el uso de las redes sociales y de la comunicación a través de Internet. Probablemente una está tan ligada a la otra que es muy difícil decir dónde empieza la una y termina la siguiente. Pero creo que más que haber grandes cambios, se han confirmado varias de las tendencias que ya se identificaban en ese momento, y donde vemos además que apenas hay diferencias entre mercados. El contenido puede ser distinto, el contexto puede hacer que varíen los drivers fundamentales, pero conversando con colegas de Australia, de África, de Europa en este foro, nos hemos dado cuenta de que las realidades son mucho más similares de lo que pensábamos. Hemos venido hablando de este Foro Mundial de la Comunicación como el primero de habla hispana y donde el español tiene mucha potencia. También América Latina se ha convertido en una potencia a nivel internacional. En estos momentos, ¿qué lugar ocupa en el mundo de la comunicación América Latina y también en el mundo de los negocios, obviamente? Difícil hacer un ranking, ¿no? Yo creo que cada vez más relevante. Por un lado, los flujos de inversiones hacia América Latina hacen que las grandes multinacionales tengan estos mercados en el top of mind y en el top de sus prioridades, ¿no? Por otro, cuando juntas, claro, los millones de personas que somos de habla hispana o portuguesa, empiezas a tener una masa crítica también muy importante, con una influencia muy relevante en grandes economías como por ejemplo la norteamericana. Yo creo que en Latinoamérica todavía tenemos que evolucionar en la implementación de estrategias de comunicación que realmente aporten valor al negocio, y sobre todo en el posicionamiento de los profesionales de la comunicación como asesores estratégicos del más alto management, de la más alta dirección de las compañías, ¿no? Creo que se está produciendo esa evolución muy rápido, al mismo ritmo que se están profesionalizando las grandes empresas familiares latinoamericanas, por ejemplo, o que toman la dirección de esas compañías la segunda y tercera
primera generación de directivos que ya no operan bajo los paradigmas de sus antecesores, el bajo perfil tradicional. Bueno, pues ya son jóvenes directivos que saben que el bajo perfil no existe, por ejemplo. Entonces esa evolución es progresiva, más rápida de lo que hubiéramos augurado hace unos años, pero creo que todavía hay camino por recorrer, y creo que los profesionales latinoamericanos que están participando en este congreso van a ser una buena fuerza, un buen caballo de batalla para que podamos contribuir en ese proceso. Seguimos con el habla hispana, ya lo comentaba Gonzalo, estamos todos están denominando este Foro Mundial de la Comunicación como el primero de habla hispana que se realiza en el mundo a nivel internacional. Y a mí me gustaría que situases la comunicación tanto en Latinoamérica como aquí en España. ¿En qué puesto está a nivel internacional? A partir de este Foro Mundial de la Comunicación, ¿en qué puesto va a quedar? ¿Qué va a cambiar aquí en España sobre todo? No sé si habrá un impacto inmediato. Yo sí que pienso que lo que realmente ha impactado la comunicación en habla hispana son dos factores. Por un lado, el desarrollo de la economía en nuestros mercados y con un intercambio además comercial y económico donde empiezan a caerse las barreras. Y, por otro lado, la atención de otras economías hacia América Latina, con fenómenos como la Alianza del Pacífico, los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que este foro contribuirá sin duda a que la comunicación se incorpore a ese movimiento de regionalización o de caída de barreras o de fronteras entre los diferentes mercados. En qué lugar lo pongamos dependerá también de los profesionales de la comunicación. Yo creo que este tipo de foros nos sirven a todos para ver qué tarea hay pendiente, y me encanta el que no sea un ejercicio de queja o de reivindicación para que nos tengan más en cuenta, sino de reflexión colectiva, de aprendizajes, de intercambio de experiencias para todos volver a casa y tener más herramientas para poder seguir avanzando en la profesión. Comunicación con conciencia es el lema de este Foro Mundial, de este octavo Foro Mundial de la Comunicación. Está muy ligado a la responsabilidad social corporativa, sobre todo por la palabra conciencia. Me gustaría, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, ¿qué es para ti esta comunicación, este comunicar con conciencia? Mira, José Antonio Llorente creo que lo ha resumido muy bien en su discurso en la sesión de apertura. Él ha dicho claramente que estamos en la era de la ética y no la era de la estética. Yo a veces cuando me invitan a dar charlas y conferencias digo que antes se podía confundir nuestra profesión con pintar la fachada de una casa por fuera y ponerle unas macetas para que cuando alguien pase por la puerta la vea muy bonita, y que lo que tenemos que entender y hacer entender a otros es que hoy en día todas las casas tienen las paredes de cristal, y que de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien para luego poder efectivamente hacer que tanto nosotros como otros puedan emitir mensajes positivos y reforzar y crear ese círculo virtuoso de la comunicación, ¿no? Creo que para hacer las cosas bien, los valores, que es lo que yo identifico con conciencia, ¿no? Son fundamentales, porque al final no son decisiones de comunicación las que tenemos que tomar, son decisiones de negocio, donde realmente se pone a prueba cómo de comprometida está en una compañía con sus valores corporativos. Es cuando hay que tomar decisiones que a lo mejor incluso perjudican al negocio en el corto plazo, pero que realmente tienes que tomarlas si quieres ser consecuente con lo que pregonas, ¿no? Pues Luisa García, socia y CEO para la región andina de Llorente y Cuenca, muchísimas gracias por habernos traído a esta mesa de Onda CRO un poquito de responsabilidad social corporativa que nunca está de más, nunca están de más en este tipo de foros, y en especial en este Foro Mundial de la Comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.